Soy Sabrina Serrano, coach de desarrollo personal y espiritualidad práctica. Vengo por aquí a reflexionar y a compartir un poquito de eso que me hace bien a mí, deseando que de alguna manera mis palabras y esta onda de vibración te acompañen y te aporten. La semana pasada hablamos de emociones, de que normalmente las catalogamos como positivas o negativas, pero que en realidad todas son necesarias y que quitarle el peso del juicio a las que consideramos como malas nos ayuda muchísimo para empezar a comprenderlas y gestionarlas de una manera más saludable y sobre todo de una manera que nos aporte a nuestro propio crecimiento. Te compartí 3 pasos concretos para que los pusieras en práctica. El primero, identificar la emoción. El segundo, localizarla en el cuerpo. Y el tercero, dialogar con la emoción. Si no lo escuchaste, es el episodio justo anterior a este. Hablaba de que cuando sientas ira, tristeza, impotencia, asco, no lo juzgues. Te invitaba a recibir estas emociones sin reaccionar por el momento para poder accionar desde un punto de soberanía, y para ello es necesario no luchar contra ellas y sobre todo no juzgarlas, recibirlas como esa energía en movimiento que dijimos que son las emociones y no catalogarlas de buenas o malas, sino hacernos cargo de que cada emoción llega en el momento adecuado en el que nosotros necesitamos una información que nos puede llegar a través de ella, o incluso nos puede traer algún recurso que estamos necesitando en este momento. También te dije que en el episodio de esta semana, o sea en este, te daría 3 tips que te ayudarán muchísimo a poder vivirlas y experimentar todas estas emociones de una manera más saludable y sobre todo empezar a usarlas como un recurso de comprensión de ti mismo y de desarrollo personal. Y me ha ayudado muchísimo. Y la invitación a que vivas y experimentes las emociones de esta manera te la hago porque yo misma he aprendido a hacerlo y me ha traído muchísimos beneficios. Y para no quedarme solo en la teoría, te voy a compartir una experiencia propia de cómo la tristeza ha traído a mi vida beneficios muy evidentes. Hace ya unos años, en terapia, la persona que me acompañaba a mí me dijo que la tristeza era una emoción no solo necesaria, sino también muy valiosa. Y a mí aquello en aquel momento, que era yo la que estaba atravesando la tristeza, pues no me hacía tanta gracia porque lo que yo quería realmente era salir de allí, no sentirme así y punto. Pero bueno, me atreví y di por buena esa guía y hice pues ese ejercicio de aceptación de la tristeza. Me permití vivirla sin juzgarla y todo esto que te estoy compartiendo por aquí en estos 2 podcasts dedicados a las emociones, sin saber en aquel momento muy bien qué saldría de aquello. Pero al final comprendemos y aprendemos a través de la experiencia. Al tiempo de aquello que me dijo la terapeuta y al tiempo, ya una vez que había salido incluso, ¿no?, de aquel momento en el que me acompañaba la tristeza, pude darme cuenta perfectamente de cómo, en parte gracias a aquella tristeza que me acompañaba en aquella etapa de mi vida, conocí y empecé una relación con una de las personas más importantes de mi vida. Te cuento, si a mí en ese momento no me hubiese acompañado la tristeza, yo no hubiese bajado ciertas creencias que muchas veces funcionan como muros imposibles de atravesar, porque nos plantamos en ciertas cosas. Por ejemplo, para mí, en aquel momento hubiese sido muy fácil pensar y agarrarme a pensamientos tipo este no es el mejor momento, este no es el lugar, porque era un compañero de trabajo y un largo etcétera. Y digamos que esa tristeza me hizo bajar las defensas, me hizo suavizar la rigidez del ego y me permitió rendirme a la vida sin tantas condiciones. Y gracias a eso empecé a conocer a una persona que a día de hoy
es una de mis mayores suertes, mi pareja y mi más maravilloso compañero de vida. Que si yo no hubiese estado vulnerable, que si yo no hubiese estado, gracias a la tristeza, vulnerable en aquel momento, que la vulnerabilidad es otro de esos superpoderes del ser humano, esto puede ser que lo hablemos otro día, en ese momento muy probablemente hubiese empezado más los condicionamientos que el corazón. Así que este es un ejemplo de cómo la tristeza nos ayuda en algunas ocasiones. Y no me voy a ir de aquí sin darte esos 3 tips para que te acompañen a ti en cualquiera de los momentos en los que la emoción de la tristeza, la rabia, la impotencia, el asco o cualquiera de esas emociones que juzgamos como malas vengan a visitar. La primera de ellas es aceptación. Es decir, acepta que en este momento, aquí y ahora, estás sintiendo esto. Sin más, no hay manera de superar, atravesar o trascender ninguna situación, ya sea emocional o de cualquier índole, sin aceptarla. La segunda es la respiración. La respiración es nuestra tecnología de autorregulación. Simplemente observando el ritmo de mi respiración, le quito fuerza a cualquier emoción que esté sintiendo en este momento. Me concentro en la respiración, simplemente focalizándome. Hay muchas técnicas, muchas maneras, muchas prácticas que te puedo compartir, pero hoy simplemente te voy a decir que te pares, focalices y observes tu respiración. Cómo entra el aire, cómo sale, y verás cómo en muy pocos minutos te autorregulas. Y el tercero de los tips es el movimiento. Cuando estés sintiendo cualquier emoción que te supera, me da igual que sea tristeza, que sea ira, que sea asco, que sea impotencia, te invito a que pongas una canción y te muevas esa energía de la emoción en un espacio seguro, tranquilo, para poder hacer todos los movimientos que vengan. Y vas a ver cómo de esta manera también le baja la intensidad a esa emoción. ¿Y qué es lo que pretendemos con estos 3 tips? Pretendemos que en el momento más alto de la emoción tengamos recursos para no dejarnos llevar totalmente por ellas, por esas emociones, y podamos regularlas un poquito para poder gestionarlas y decidir qué y cómo hacemos con ellas. Espero que realmente pongas en práctica alguna de las cosas que te he compartido en este episodio. Ya sabes que me encantará saber de ti, cómo lo has sentido, cómo lo has vivido, si lo pones en práctica. Y muchas gracias por haberme acompañado este ratito y espero que sí te lleves algo y sobre todo que te haya ayudado a conectar un poquito más con tu corazón.